Hay miles de eventos extraños y fenómenos inexplicables que han sucedido desde hace décadas, pero ¿puede la realidad superar a la ficción? Bien, hoy vamos a explorar aquellos eventos aterradores que ni los científicos ni nadie pueden explicar. ¿Qué es talasofobia? En palabras simples, es aquella sensación aterradora que produce el mar debido a lo que puede esconderse en sus profundidades. No sé si ustedes tengan esto, pero la historia que vamos a ver es una por la cual muchos sufren de esta fobia. Este misterio comienza el 1 de marzo de 1999 con la NOAA, o sea, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. La NOAA había colocado una red extensa que consistía en varios hidrófonos, es decir, micrófonos especiales para registrar y documentar eventos bajo el agua, como terremotos, actividad volcánica y patrones de migración de animales, entre otros. Este sistema de micrófonos inventado en los 50 es conocido como la red SOSUS y se extiende a lo largo del Océano Pacífico y Atlántico por cientos de kilómetros, siendo capaz de captar sonidos a una distancia impresionante. Así que un día como cualquier otro, los investigadores de la NOAA hacían su trabajo, cuando de la nada escuchan lo siguiente. Este audio de 15 segundos se volvería un gran misterio. En él escuchamos lo que parece ser el sonido de una mujer bajo el agua. Debido a esta característica, el nombre que le pusieron fue el sonido Julia. Pero, ¿qué es lo que acabamos de escuchar? Bien, aquí es donde esto se pone un poco más confuso. Tras unos días de análisis, los científicos determinaron que el sonido Julia había sido emitido desde Cabo Adare, una zona remota en un extremo de la Antártida. Ahora, la Antártida en sí ya es un sitio misterioso donde ocurren algunos fenómenos inexplicables, pero la teoría de los científicos era que aquel sonido se trataba de un iceberg rompiéndose e impactando a otro. Sin embargo, otros científicos mencionaban que esto era imposible, por lo que poco después la teoría fue descartada. Pero entonces, ¿qué pudo haber causado esto? Bueno, aquí es donde se pone más raro. Personas alrededor del mundo interesadas por este misterio comenzaron a desenterrar más información. Por ejemplo, se dice que durante el mismo periodo la NASA logró tomar una fotografía satelital. En ella se ve la silueta de una criatura misteriosa bajo el agua, justo en la misma zona de donde provino el sonido Julia. Es un hallazgo interesante, y en mi opinión, aterrador. El único detalle es que esta supuesta fotografía de la NASA parece ser falsa, ya que no hay información oficial que confirme esto. Aún así, nadie puede explicar este evento. ¿Qué es lo que produjo este sonido? Y el siguiente evento es todavía más siniestro. Hace unas décadas ocurrió un evento misterioso nunca antes visto en el mundo. Esto en Oakville, Washington. Este evento sería uno que causaría terror durante los siguientes 3 meses, y del cual nadie podría obtener una respuesta a pesar de tener algunas pistas sospechosas. Pero, ¿de qué evento estamos hablando? Bueno, un poco de contexto. Oakville es este poblado caracterizado por tener fuertes lluvias. El 7 de agosto de 1994, a eso de las 3 a.m., una gran lluvia comenzó a caer. Solo que esta no era cualquier clase de lluvia, sino que más bien eran estas gotas gelatinosas de color transparente, tan pequeñas como un grano de arroz. Al principio los habitantes de Oakville no prestaron mucha atención. Pensaban que se trataba de algún evento sin importancia, pero en realidad esta lluvia gelatinosa caería sobre Oakville varias veces durante las siguientes 3 semanas. Aquí fue cuando los ciudadanos comenzaron a preguntarse qué pasaba, y eso no es todo. Lo que sucedería después sería uno de los eventos más aterradores en la historia de Washington. Resulta que al pasar los días, algunas personas de la ciudad comenzaron a enfermarse. Al principio solo eran unos cuantos y los síntomas eran cosas sin importancia, pero con el pasar de los días, más y más ciudadanos reportaron tener síntomas violentos. Lo que reportaban era tener dificultad para respirar, vértigo extremo, visión borrosa y una sensación de náusea terrible. Así que, sin ninguna explicación, y luego de que esto se propagara como una epidemia, la ciudad de Oakville estaba aterrada. Nadie entendía lo que pasaba, y al preguntarle a las autoridades, estas negaban que la epidemia fuera verdad, o simplemente no daban una respuesta. Pero lo peor vendría después, ya que en realidad esta epidemia misteriosa duraría 3 meses. Para hacerlo aún peor, los animales de la zona también comenzaron a enfermarse.
Había decenas de reportes de familias en las que sus mascotas simplemente murieron debido a aquella lluvia gelatinosa. Pero luego de todos estos sucesos, un caso que ayudaría con la investigación de aquellas gotas sería el de una mujer de la tercera edad llamada Dottie. Bien, pues durante uno de los días en que cayó esta lluvia, Dottie estaba caminando fuera de su hogar, cuando se da cuenta que estas gotas eran más bien una sustancia pegajosa. Por curiosidad, Dottie acerca la mano, y con apenas 2 de sus dedos toca una de las gotas. 4 semanas después, Dottie comenzó a enfermarse. Al igual que el resto de la población, sus síntomas eran mínimos, pero en poco tiempo evolucionaron y Dottie estaba muy grave, así que su hija Sonny tuvo que llevarla de emergencia al hospital. Y lo que ocurriría después es lo que hace a este caso misterioso. Un par de días después de revisar a Dottie, los doctores dijeron que la mujer solo había tenido una simple enfermedad en el oído. Para ellos, aquella sustancia que Dottie había tocado con sus dedos no tenía nada que ver, e incluso le dijeron que esto fue una simple coincidencia. Pero aquí sucede algo más raro. Resulta que el día que Dottie se había enfermado, Sonny no solo la había llevado al hospital, sino que también había tomado un par de frascos para llevar muestras de aquellas gotas. Al estar en el hospital dejó una de estas, y le preguntó a uno de los doctores si podía hacerle algunas pruebas. El doctor no le dio mucha importancia. Al parecer solo hizo una pequeña revisión bajo un microscopio, y lo único que encontraría serían células blancas humanas. Pero, ¿qué significa esto? De acuerdo al doctor que hizo la prueba, su teoría es que las gotas pertenecían a fluidos provenientes de los desechos de los baños de algún avión que pasó por encima de la ciudad. Pero el problema de esta teoría es que eso no explica cómo es que esta lluvia cayó durante 3 semanas. Además, otro detalle importante vino después, cuando contactaron a la Administración Federal de Aviación. Estos confirmaron que ningún avión emite esta clase de sustancias, y que de hecho el único líquido similar que llegan a emitir los aviones es una sustancia de color azul. Así que, sin ninguna respuesta, Sonny decide tomar otra de las muestras, y la manda por correo a un laboratorio. La persona que investigaría este líquido viscoso fue el microbiólogo Mike McDowell. Ahora, lo que hizo Mike fue dejar que el líquido estuviera en reposo durante varios días para ver si sucedía algo interesante. Lo que descubrió fue que las gotas producían 2 tipos de bacterias, pero aquí pasa algo interesante. Resulta que Mike no pudo investigar más, debido a que un día las muestras de aquel líquido simplemente desaparecieron, lo que vuelve este caso aún más misterioso. Pero aún así, y con esta nueva información, la siguiente teoría menciona que esta lluvia viscosa era usada para transportar algún tipo de bacteria o virus, solo que esto jamás pudo ser confirmado. Lo que hace que este caso sea aún más difícil resolver es que unas cuantas muestras más fueron enviadas a otros sitios, pero ninguno de ellos dio una buena respuesta, y en otras ocasiones se contradecían. Así que, ¿qué pasó aquel día en Oakville? ¿Y qué explicación podría haber a este misterio? Pues otra de las teorías, y una que muchos de aquel tiempo pensaban que era la más lógica, dice que durante un ejercicio militar, un bombardero naval impactó accidentalmente en el mar, destruyendo un banco de medusas. Esto hizo que los pedazos de aquellas criaturas volaran a la atmósfera, donde días después regresaron en forma de esta lluvia gelatinosa. Solo que hay 2 problemas con esta teoría. Para empezar, el mar se encuentra a 70 kilómetros de Oakville, lo que haría imposible que estos fragmentos viajaran tal distancia. Y en caso de que esto fuera posible, ¿cómo es que los fragmentos cayeron en múltiples ocasiones durante casi 3 semanas? El siguiente problema es que de haber sido posible esto, entonces un olor a putrefacción había sido percibido por la población. Sin embargo, este líquido viscoso no emitía ningún olor. Luego de un par de años la teoría fue descartada, pero aquí viene lo más raro. Tiempo después de este evento misterioso, la Fuerza Armada confirmó que efectivamente durante agosto de 1994 hicieron pruebas en el Océano Pacífico, pero que solo fueron un par de veces. Sin embargo, la mayoría de ciudadanos de Oakville aseguran que durante casi todo agosto veían movimientos de aviones militares. Estos eran grandes aviones que viajaban a velocidades lentas. Así que al cuestionar al ejército acerca de esto, lo único que contestaron fue que no tenían conocimiento de aquella sustancia misteriosa, o de cualquier participación en su creación o dispersión. Al día de hoy no se sabe qué es lo que ocurrió en Oakville. Se cree que la ciudad fue usada para un experimento militar donde probaron un arma biológica, o para evaluar los posibles daños en caso de un ataque de este tipo. ¿Cuál será la verdad sobre el incidente de Oakville? Sin duda es un evento siniestro, pero no tanto como el siguiente. ¿Te gusta el terror tanto como a mí? Hay algo especial que quiero mostrarte. En mi Patreon nos sumergimos aún más en lo desconocido. Por tan solo $1 puedes acceder a la comunidad,
¿Has visto cómo YouTube me hace censurar videos? Bueno, en mi Patreon no hay censura y puedes disfrutar de videos aún más oscuros y perturbadores. También hay videos exclusivos que no subo a YouTube, como este donde exploramos algunos misterios de la web, o este otro el cual no me permitieron subir a mi canal. También puedes votar por el contenido o aparecer en los créditos de cada video. Puedes unirte a esta comunidad turbia y ver contenido oscuro que va más allá de lo que hay en YouTube, así que gracias por apoyar el canal. La fecha es 30 de junio de 1908, cerca del río Podkamenaya, Tunguska, en Rusia. Un evento aterrador desaparecería un total de 18 millones de árboles y crearía este círculo casi perfecto de 2100 metros cuadrados en este bosque. Pero, ¿qué ocurrió aquí? Bueno, ese es el problema. Parece que nadie lo sabe. Así que, ¿qué podemos averiguar? La parte de Siberia donde ocurriría este fenómeno era un área no tan poblada. Pero mientras la mañana de ese día transcurría, a eso de las 7 a.m. cientos de personas vieron el mismo suceso. Uno que de hecho cobraría la vida de 3 personas. De acuerdo con los testimonios, las personas que estaban fuera de su hogar en ese momento vieron una luz intensa y azulada en el cielo, que segundos después vendría acompañada de un sonido de armas, un destello cegador, y finalmente el sonido de una explosión terrible. Incluso está el testimonio de un hombre que mientras caminaba de regreso a su casa comenzó a ver esta luz en el cielo. En pocos segundos escuchó el sonido de cañones, y seguido de esto fue arrojado varios metros al suelo mientras escuchaba un sonido aterrador y sentía un calor infernal en todo el cuerpo. Varios hogares quedarían afectados debido a una gran sacudida. Aquella cosa del bosque había emitido una onda que destruyó ventanas y dañó cientos de hogares. De acuerdo con los habitantes de la zona, aquel día el cielo se había dividido en 2 partes. Pero, ¿qué pudo causar esto? Seguramente lo primero que te viene a la mente es la explosión de una bomba, ¿cierto? Ok, pero veamos algo curioso. Si retrocedemos un poco en la historia, recordaremos la explosión de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. Ahora, estas explosiones fueron de 15 y 21 kilotones, y ocurrieron en 1945. Pero en el evento de Tunguska, aquella cosa desconocida tuvo una potencia de entre 30 y 40 megatones, es decir, algo que supera 1000 veces más a las bombas de Hiroshima y Nagasaki, y algo que fue a principios de ese siglo. Y aquí es donde se pone más extraño. La explosión ocurrida en Tunguska causaría un sismo de 5.0 grados en la escala Richter, y luego del evento, por las noches los cielos de Asia y Europa se iluminarían como si fuera de día, un fenómeno que nadie puede explicar. Dado que el sitio donde ocurrió el evento estaba muy retirado e investigarlo era difícil. De hecho, no le dieron importancia. El sitio quizás solo fue visitado un par de ocasiones, pero fue hasta 10 años después cuando las expediciones comenzaron. La única teoría de aquel momento fue la de una explosión causada por alguna bomba, algo que nadie creía, pero no fue sino hasta los 60 cuando un nuevo grupo de investigación fue a la zona. Aquí encontraron algunas pistas que sugerían que un gran meteorito había impactado en el sitio. En la zona habían rastros de hierro y níquel, minerales característicos de meteoritos, así que la teoría dice que un gran meteorito había entrado a la atmósfera. Luego explotó a mitad del aire causando una gran explosión y devastando el bosque. Pero aquí vienen los problemas de esta teoría. Para empezar, no hay una explicación del por qué el cielo se seguía iluminando por las noches en los días siguientes a la explosión. También se dice que si esto hubiera sido un meteorito, entonces habría fragmentos de él en Tunguska, pero jamás se han encontrado. También se dice que si esto fuera un meteorito, entonces habría un cráter debido a la explosión. Sin embargo, lo único que quedó es este círculo perfecto, donde todo está pulverizado, y la Tierra no muestra ningún tipo de daño o evidencias de impactos. Así que, ¿qué ocurrió en Tunguska realmente? Bueno, eso es lo que hace a este evento un gran misterio. Muchos creen que quizás Tunguska fue usado por algún país como sitio de pruebas para un arma desconocida. Otras personas piensan que esto fue el sitio de colisión de una nave desconocida, de la cual el gobierno de Rusia ocultó las evidencias. ¿Qué fue aquello que se estrelló en Tunguska? Por ahora no lo sabemos, pero el siguiente caso también es intrigante. El 21 de abril del 2019, una publicación en Reddit comenzó a cobrar fama, debido a un misterio que durante los últimos años nadie ha podido resolver. La publicación dice: ¿qué es este acertijo repartido en 50 páginas de un viejo libro de viajes de 750 páginas de los años 50? La publicación contiene este link, el cual nos lleva a una página llena de imágenes,
Pero lo que viene luego de esto es quizás uno de los misterios más interesantes de la época actual. En este sitio vemos decenas de escaneos de páginas de un libro. Cada página contiene cifras, garabatos, coordenadas, símbolos y algunos mensajes crípticos. Ahora, muchos de estos códigos han hecho que cientos de personas inicien una búsqueda e intenten descubrir el código que parece haber aquí. Pero este apenas sería el comienzo de una serie de descubrimientos sobre este libro llamado Sou Joanna. Ahora, ¿qué es el libro de Sou Joanna? De acuerdo con la historia, este es un libro antiguo de viajes el cual fue descubierto en una tienda de libros. El nombre de este libro es Alrededor del mundo en 2000 imágenes. Es algo así como una guía de viajes señalando los lugares más icónicos de varios países. El libro también contiene pequeñas descripciones, datos históricos y mapas, pero en el caso de esta copia del libro, quien sea que fuera el dueño anterior parece ser un experto en lenguajes, criptografía, geografía, historia, ocultismo y cultos y sociedades secretas del mundo. Y para que te des una idea, quienes se han sumado a esta investigación han creado un proyecto en Google Earth, el cual muestra cada una de las ubicaciones y coordenadas. Todas se esparcen por el mundo, y hasta la fecha hay más de 200 ubicaciones marcadas en este mapa, así que verlo es realmente impresionante. Pero, ¿cómo es que la búsqueda comenzó? La primera pista se encontró en estas páginas, las cuales contienen coordenadas, letras y símbolos. Pareciera no tener sentido, pero veamos un poco más. Si vemos la página izquierda notamos que dice G.B. van der Bandman, 1838. Podríamos pensar que este es el nombre del dueño original de este libro, y que el año en que se notó fue 1838, pero recordemos que este no fue publicado sino hasta la década de 1950. Un detalle importante está más abajo. Aquí tenemos dos líneas, dos cruces y un triángulo. Parecieran ser simples garabatos, pero en realidad todo lo que hay detrás de este libro es una pista. Por ejemplo, si pasamos a las siguientes coordenadas, la primera nos lleva a un sitio conocido como el Fuerte Gordon en Georgia, la segunda a un faro en Carolina del Sur, luego a una escultura en Atlanta, después a un puente en Carolina del Norte, y finalmente a una estructura conocida como la Pirámide de Murphy, en Murphy, Carolina del Norte. Pero, ¿qué significa todo esto? Bueno, en el caso de la Pirámide de Murphy, esta es conocida como la Pirámide ARS, y curiosamente esta pirámide se repite varias veces en el libro. Y en el caso de los demás sitios no hay una respuesta como tal, pero veamos más. Tenemos este dibujo el cual muestra una pirámide vista desde arriba, con diferentes líneas señalando ángulos distintos. También tenemos un texto que dice Sou Joanna, y es justo por esto que a este libro se le ha puesto este nombre. Y aquí es donde se pone más interesante. Si tomamos de referencia este dibujo, lo colocamos encima de la pirámide de Murphy, y luego trazamos una línea en un ángulo de 50 grados, entonces llegamos a este sitio llamado Joanna Wildfire Tower. Con esto nos empezamos a dar una idea de lo que vamos a ver en este libro. Pero bien, las otras líneas marcan ángulos de 76 y 193 grados. Estas también llevan a otros sitios. En el caso de las letras que vemos más abajo, estas son uno de los 4 códigos que oculta este libro. De hecho, esta línea aún no ha sido decodificada, pero en el caso de los símbolos tenemos esto que parece ser una brújula, y a un lado una mano con un ojo y el número 369. El dibujo de la brújula aún no ha sido descifrado, aunque parece apuntar a la Universidad de Augusta en Georgia. En el caso de la mano y el ojo, estos tienen una conexión con la página 68 del libro, y esta también está llena de misterios, pero apunta a un mapa en Escandinavia, y también al punto más alto del estado de Georgia, conocido como Brasstown Bald. Todas estas pistas se encuentran apenas en las primeras 2 páginas del libro. Apenas hemos tocado la superficie de este misterio, pero hay cientos de pistas y conexiones regadas por todos lados. Pero, ¿qué es lo más bizarro que tiene este libro? ¿Y hacia dónde nos apunta? Bueno, veamos rápido algunos de estos a ver si podemos sacar una conclusión. Un hallazgo raro está en la página 18. Esta nos lleva hacia Londres. Aquí hay un texto que dice Crossfire Gambit. Si buscamos esto en Google, esta nos llevaba hacia una página web, cual incluía 52 palabras clave, cada una de estas con más conexiones a coordenadas y páginas del libro. Pero veamos un par de ejemplos más. La página 30 tiene coordenadas que nos llevan a un área aislada de Georgia, donde se encuentran las piedras guía. Ahora, las piedras guía en sí ya son un misterio. Son similares a Stonehenge. Fueron construidas en los 80s y están alineadas astronómicamente. También contienen las 10 reglas básicas de la humanidad y están escritas en 8 lenguajes. Lo misterioso de estas piedras es que quien dio el dinero para su construcción es una persona con un seudónimo, y parecen estar conectadas a teorías de conspiración, como el Nuevo Orden Mundial, los Illuminati, masones y hasta el satanismo. Estas piedras fueron derribadas en 2022. Pero veamos más.
En la página 341 tenemos una foto del Canal de Panamá, donde está este dibujo de una estructura con las letras EVE. Esto es interesante porque cuando el misterio de Sojuana se publicó en 2019, esta estructura no existía. Pero justo un mes después de que el misterio se dio a conocer, en mayo del 2019, una estructura con forma de bote se reveló en el canal de Augusta. Sin duda una gran coincidencia. Otro ejemplo es la página 502. Esta contiene un mapa donde vemos un círculo y una línea a través de la frontera entre Georgia y Carolina del Norte, sobre el bosque nacional Nantahala. En el mapa se dibuja una representación del ojo de la providencia, es decir, el ojo que todo lo ve, un símbolo relacionado a Dios, pero también a los masones. Este mismo símbolo se encuentra en la página 752, sobre un mapa de Honolulu, Hawái. Y en la página 53 hay varias coordenadas que apuntan a ubicaciones de Estados Unidos, pero una de ellas es este campo en una zona remota, llamada Panther Top Lookout Tower. En esta zona hay unas letras escritas en el pasto que dicen N26. Pero se desconoce por qué el libro apunta a todas estas ubicaciones. Es decir, parece que son algo así como callejones sin salida. Y de hecho aquí es cuando comenzaron los problemas con esta investigación, porque luego de un par de años esta parecía detenerse. No había más pistas, o cosas que indicaran de qué trataba este libro realmente. Así que cuando las pistas no llegaron a nada, los miembros de la comunidad tuvieron una idea. Decidieron que lo mejor sería investigar la tienda de donde provenía aquel libro. Días después, al llegar a la tienda y preguntarle a la dueña sobre este libro extraño, esta les respondió que hace varios años tenían copias de la precuela de este libro, es decir, La Vuelta al Mundo en 1000 fotos. La dueña de la tienda decía no recordar nada sobre haber vendido algún ejemplar de la segunda parte, pero curiosamente tenía una carta que llegó tiempo atrás, casi al mismo tiempo en que el misterio fue revelado por internet. La carta contenía más coordenadas, mapas, símbolos, pero además traía un documento masónico, hablando de la creación de un santuario masónico en las montañas Smoky. Y esto es apenas un poco de lo que hay en el libro de Sojuana. Como dije, muchas de estas pistas a veces resultan ser callejones sin salida, o simplemente no han podido ser resueltas, pero aún no contestamos la pregunta de lo que este libro nos quiere decir, así que, ¿cuáles son las teorías que hay sobre él? Al principio se pensaba que esto se trataba de una ARG, pero dado que las pistas son más extrañas de lo normal, y que en realidad no parece haber nada que apunte a una dirección en específico, muchos consideran que no lo es, es decir, no parece haber ninguna historia en particular. Otra teoría sugiere que el libro habla de algún tipo de ritual, el cual abrirá un portal en la Tierra. Esto se dice porque el libro tiene muchas pistas y conexiones con el folclore de la cultura Cherokee. Por ejemplo, los mitos de esta cultura hablan de seres dentro de las montañas parecidos a reptilianos. Se dice que los masones tienen conocimiento de estas criaturas, y que tienen que ver con el nuevo orden mundial, y el libro de Sojuana justo nos muestra este tipo de pistas. En varias ocasiones se dirige hacia las montañas, o a zonas de la cultura Cherokee. Es una teoría muy rara pero interesante. Y una teoría más sugiere que el libro intenta mostrarnos un misterio del estado de Georgia, dado que muchas de las ubicaciones del libro apuntan aquí. El único problema es que también hay otras pistas que apuntan a diferentes partes del mundo, y no existe una conexión clara entre este estado y las pistas del libro. ¿Podría el libro de Sojuana ser una broma muy elaborada? ¿O algo más? Sea lo que sea, es un misterio interesante, y uno al que quizás le podría dedicar un video entero, pero veamos el siguiente misterio. ¿Qué misterio es uno que tiene muchos años y no se ha podido resolver? El 18 de mayo de 1861, un barco llamado Amazon zarpó desde la isla Spencer. Este era un barco de 30 metros de largo por 8 de ancho. Pero aquí ocurrió el primer evento misterioso, y para muchos este sería el comienzo de un futuro lleno de tragedias. Este primer evento ocurrió a tan solo un par de días luego de que el Amazon zarpara en uno de sus primeros viajes. Resulta que todo iba con normalidad, pero de un día a otro el capitán falleció debido a neumonía. Esto era muy raro dado que el capitán estaba bien, es decir, no tenía ningún síntoma, pero de un momento a otro falleció a bordo de la nave. Para hacerlo más raro, la tripulación mencionó que poco antes de zarpar en aquel viaje, el barco se negaba a moverse, por lo que les tomó horas salir del puerto, así que era como si la embarcación tuviera vida propia, por así decirlo. Pero esto se pone aún más raro. Durante los siguientes años, el barco comenzó a deteriorarse y accidentarse constantemente. El último de estos accidentes ocurriría en 1867, cuando el barco quedaría varado entre unas rocas en la isla Cabo Bretón. Debido a que las reparaciones eran muy caras y sacarlo de ahí requería un proceso tardado y costoso, los inversores dueños del barco decidieron que lo mejor sería dejarlo ahí, y no fue sino hasta meses después cuando el Amazon finalmente sería rescatado, pero pasaría a ser comprado por un hombre llamado Richard Haynes.
Bien, pues Richard hizo reparaciones del barco, y en otras palabras lo dejó como nuevo. Aquí fue cuando cambiarían su nombre por el Mary Celeste. Poco después de esto el barco pasó a una compañía de Nueva York, y quedó bajo el mando del capitán Benjamin Spooner Briggs, un capitán con más de 18 años navegando, dedicado a su trabajo, responsable, y en otras palabras un experto del mar. Bien, pues Benjamin llevaba un diario. Aquí anotaba día a día los eventos de su expedición. El 7 de noviembre de 1872, el Mary Celeste salió hacia Nueva York, con una carga de 1.700 barriles para ser entregados en Italia. En el viaje iban Sara, la esposa de Benjamin, Sofía, su hija de 2 años, y 7 miembros de la tripulación, pero lo aterrador vendría unas cuantas semanas después. El 4 de diciembre por la tarde, un barco comercial vio que a lo lejos se encontraba este navío. Se movía de una manera muy extraña, como si no tuviera ningún rumbo. Esto fue a 650 kilómetros de las Islas Azores. Este navío era el Mary Celeste. Debido a que el barco navegaba sin sentido, el barco comercial decidió acercarse. Después hacían señas, pero no obtenían ninguna respuesta. En este punto deciden abordar el barco, así que al llegar a él 3 hombres suben, y se llevan una sorpresa cuando se dan cuenta de que no hay nadie en él. Pero esto se volvería aún más raro, ya que luego de examinarlo no se hallaron evidencias de un ataque, de alguna falla, o de algo malo que hubiera sucedido. Era como si la tripulación del Mary Celeste simplemente se hubiera desvanecido. Otras cosas raras que notaron más adelante fueron las siguientes. De los 1.700 barriles que transportaban, y los cuales estaban llenos de alcohol, 9 estaban vacíos. En el caso de las reservas de comida, aún tenían las suficientes como para sobrevivir por 6 meses en el mar. Pero quizás la parte más rara de esto fue que uno de los botes salvavidas no estaba. También faltaban algunos instrumentos del capitán, como un cronómetro, un libro de navegación y un sextante. Pero entonces, ¿qué ocurrió con el Mary Celeste? La pista más interesante quedó documentada en el registro del barco. Esta mencionaba que el día lunes 25 de noviembre, a eso de las 8 a.m., el Mary Celeste se encontraba a 9 kilómetros de Santa María, una sección al sur de Azores. Así que, ¿qué fue lo que hizo que la tripulación abandonara el barco? Hay unas cuantas teorías. La primera dice que unos piratas atacaron el barco. El problema es que no hay evidencias de esto, ya que todos los objetos y mercancía estaban intactos, no había señales de ningún robo, y además la embarcación no tenía ningún daño, o señales de algún incidente, así que esta teoría fue descartada. La siguiente menciona que quizás 2 miembros de la tripulación fueron los culpables, y quienes estaban detrás de este misterio. Bien, pues esta teoría dice que la tripulación se embriagó mientras navegaban. Aquí fue cuando Volkert Lorentzen y Boye Lorentzen se aprovecharon de la situación. Esto se dice porque curiosamente las pertenencias de estos 2 hombres eran las que jamás se pudieron encontrar en el barco. Pero esta teoría se descartó más adelante, ya que tiempo después se confirmó que las pertenencias y los objetos de ambos hombres en realidad se habían extraviado en un incidente en otro barco meses atrás. Pero quizás la teoría más sorprendente es la siguiente. Esta dice que los culpables podrían ser los tripulantes de aquel navío comercial que encontró al Mary Celeste navegando de forma extraña. La teoría dice que al llevar una carga de 1.700 barriles hizo que los comerciantes de aquel barco no pudieran resistirse, así que momentos después abordaron, atacaron a la tripulación y se deshicieron de las evidencias. Luego esperaron unos días y fue cuando contaron aquella versión en la cual se habían encontrado con un barco sin tripulantes. Esto se dice porque curiosamente meses después de este incidente esta misma compañía pudo vender el Mary Celeste, así que se apropiaron de todo el dinero. Ahora, a muchos esto les llamaba la atención, así que tiempo después se hizo una investigación. Esta duró 3 meses, pero al final no se pudo encontrar ninguna evidencia de esto. Es decir que la tripulación de aquel barco comerciante resultó ser inocente. Pero también hay otras teorías, como que el Mary Celeste fue atacado por una criatura desconocida, o que un evento hizo que todos se volvieran locos y salieran huyendo. Incluso se dice que el capitán se equivocó mientras navegaban, y al no saber qué hacer tomó el bote salvavidas, pero podría haberse extraviado en el mar. A la fecha sigue siendo un misterio sin resolver. ¿Qué sucedió con la tripulación? ¿Y por qué parece que simplemente se desvanecieron? Pero ahora veamos un misterio un poco más... bueno, no sé cómo decirlo. El 24 de febrero de 1942, a eso de las 10 p.m., los radares militares de Los Ángeles detectaron un objeto misterioso a 193 kilómetros de distancia, por lo que se ordenó que nadie saliera de su hogar. A eso de las 2:25, los ciudadanos se levantaron al escuchar el sonido de alertas por toda la ciudad. Luego de esto hubo un gran apagón. Minutos después, los militares apuntaban a un objeto misterioso en el cielo. El problema es que después de 1 hora de dispararle, aquel objeto había desaparecido sin dejar rastros.
Este es uno de los eventos más aterradores de Los Ángeles, y uno que nadie puede explicar. Pero, ¿qué sucedió aquel día en el cielo? Todo comienza en diciembre, luego del ataque a Pearl Harbor durante la Segunda Guerra Mundial. La tensión en Estados Unidos había escalado. En todo el país había tal paranoia que los ciudadanos americanos pensaban que en cualquier momento serían el blanco de un ataque, el cual iniciaría una crisis, y posiblemente serían invadidos por otras potencias. Durante este periodo los apagones nocturnos y toques de queda eran comunes, y para agregar más tensión a esto, los rumores de que un posible ataque de Japón se acercaba eran cada vez más frecuentes. También se decía que espías enemigos se habían infiltrado al país. El gobierno incluso repetía una y otra vez que las personas debían estar preparadas para lo peor, y que un ataque en las costas era seguro. Y aquí es cuando las cosas tomarían un giro inesperado. El 23 de febrero, Estados Unidos despertó con la noticia de que el submarino japonés I-17 había estado acechando la costa de Santa Bárbara. De hecho, este submarino había salido a la superficie, disparando más de 20 proyectiles y explosivos. Luego de esto, volvió a sumergirse. Con esto podemos imaginarnos lo que sentían las personas de Estados Unidos. Es decir, este pequeño evento, el cual no causó daños mayores, hizo que todos entraran en pánico. Pero avancemos al 24 de febrero. Durante la noche, los radares detectaron el acercamiento de un objeto misterioso. Este iba rumbo a Los Ángeles. Horas después, a las 2 a.m. del 25 de febrero, otras estaciones de radares confirmaron que el objeto aún iba en dirección a Los Ángeles, y estaba a poco más de 150 kilómetros. Una hora más adelante, aquel objeto estaba a tan solo 30 kilómetros del centro de Los Ángeles. Aquí fue cuando las luces de la ciudad se apagaron. El ejército comenzó a moverse, y luego colocaron estos reflectores apuntando al cielo. Los soldados estaban nerviosos. Esto podría significar el comienzo de una invasión a su país. En los hogares de los ciudadanos no era diferente. La ciudad entera estaba en la oscuridad. El sonido de las alarmas por toda la ciudad era aterrador, y lo único que se veía a la distancia era el resplandor de aquellos reflectores. Poco después, aquel objeto apareció. Los militares comenzaron a disparar todo tipo de municiones y proyectiles, pero aquel objeto extraño simplemente se mantenía estático sobre ellos. Este ataque duraría alrededor de una hora, así que con esto nos damos una idea de lo aterrador que era aquella escena. Pero aquí viene lo raro. Luego del ataque, aquel objeto simplemente desapareció de los radares. Los militares no habían podido derribarlo. Era como si se hubiera desvanecido, y nadie podía explicarlo. Pero entonces, ¿qué era aquella cosa? Bueno, es difícil decirlo. Muchas personas de Los Ángeles reportaron ver cosas extrañas en el cielo durante la batalla y luego de esta. Algunos reportes mencionan una nave gigante, otros mencionan múltiples objetos pequeños volando en formación. Y aunque nada de esto se puede confirmar, la pista más interesante dice que tanto las personas como los soldados vieron que esta cosa en el cielo fue vista por última vez yendo en dirección al sur. A eso de las 4 a.m. la orden del toque de queda terminó. En el sitio de la batalla se encontraron 1400 fragmentos y casquillos de artillería. Algunas personas habían muerto debido a ataques al corazón, causados por la impresión y el terror. Durante la investigación jamás encontraron restos de aquel objeto del cielo, o evidencias de que hubiera estado ahí. En los periódicos se hablaba del evento al que llamarían la Batalla de Los Ángeles, pero al informar sobre todo esto, tanto la gente como los militares se preguntaban a qué le estaban disparando. Varios investigadores del fenómeno OVNI han estudiado lo que ocurre en California, dado que es uno de los sitios más visitados por estos objetos. El proyecto Libro Azul de hecho es esta serie de documentos del programa de la Fuerza Aérea, dedicado a documentar e investigar ovnis entre los años 1952 a 1969. En estos documentos había más de 10.000 avistamientos. Ahora, la Fuerza Aérea pudo identificar y resolver casi todos estos casos. Únicamente quedaron 700 sin resolver. El evento de la Batalla de Los Ángeles es uno de ellos. ¿Qué explicación podría tener aquel evento? Bueno, se han hecho decenas de investigaciones con los años. La primera teoría dice que lo que ocurrió aquel día fue un ataque japonés. El problema es que a pesar de toda la artillería que el ejército usó, jamás hubo señales de que le hubieran hecho daño a este objeto, y mucho menos lo derribaron. Incluso tiempo después, Japón confirmó que durante esa fecha no mandaron ningún avión, únicamente tenían aquel submarino. Otra teoría dice que lo que sucedió ese día fue el resultado de paranoia y miedo. Miembros del gobierno estadounidense dicen que debido a toda la tensión de aquellos días causó que el ejército reaccionara de esa forma. El problema con esta teoría es que hubo miles de testigos, y recordemos que también los radares mostraban a un objeto acercándose hacia Los Ángeles. Así que la teoría más famosa de este caso dice que lo que se vio aquel día en el cielo fue una nave de otro mundo, y que tanto los radares como los testigos lo confirman. Pero hay un problema con esto.
En 1942 los radares podían ser afectados por cosas tan simples como el clima o pájaros, es decir que la tecnología de esos años no era tan confiable. Y en el caso de los testigos, pues esta teoría explica que lo que vieron fue su imaginación, esto producido por el estrés. Pero quizás la pieza más importante de este evento es la foto que salió aquel día en los periódicos. Ahora, el problema con esta foto es que pudo haber sido retocada, y el negativo original se perdió, por lo que no se pueden obtener más detalles de ella. ¿Qué era esta cosa en la batalla de Los Ángeles? Pero si quieres ver más casos de terror o de misterio, te dejo estos videos de aquí. Y gracias a todos los miembros de Patreon.